sin molde, vengo durando, vengo aguantando. Y hoy, esta noche, tenemos a una invitada, súper invitada, muy especial, y que seguramente ustedes cuando la vean la van a asociar inmediatamente con el mundo de la cultura y específicamente con el mundo del teatro tal vez. Pero muchas veces conocemos muy poco o solo nos basamos en lo que vemos. La invitada de hoy me genera mucha admiración también y me inhibe un poco. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a Liliana Rizzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liliana? Marina, esto de que te inhibo no. Sí, no sí, porque imagínate, yo estoy pensando, a ver, en la actuación y estoy pensando en esta pseudoconductora que soy, y te veo a vos con toda tu experiencia, tu bagaje de conocimientos y sí, pero te respeto mucho. No, gracias, yo te agradezco un montón, pero es muy Sí. lindo lo que estás haciendo. Bueno. Es muy lindo el programa y esto de sin molde, ¿no? Como habíamos hablado antes que me estabas contando, esto de uno moldearse en la vida y empezar a prepararse como persona, para qué va a encarar en la vida, dónde va a conducir esta formación que uno va haciendo y ese crecimiento de uno como persona. Claro, ¿no? y yo pensaba, ¿no? Mientras venía para acá, si vos has tenido que romper algunos moldes para poder ser quien sos, y primero, ¿quién es Liliana Rizzo? ¿Quién es Liliana? Las mil caras de este personaje de Liliana Rizzo. Mira, Liliana Rizzo es justamente una persona completamente diferente a como me ven. Mira vos. Te digo algo clave acá que pasa y que a mí siempre me sorprendió mucho. Sí. Algunos alumnos han venido a estudiar conmigo y me decían, uy, yo tenía miedo, porque me decían, no, ¿cómo vas a estudiar con esa señora tan seria? O con esa señora que siempre está enojada, o con esa señora que habla fuerte. Y esto de que uno infunde miedo, ¿no? A mí siempre me sorprendió, porque yo soy muy de jugar con mis alumnos, en mi casa lo mío, soy un payaso. Exactamente, sí. Yo reconozco que soy muy payasa y juego mucho. Entonces siempre me llamó la atención esto. Y claro, cuando mis alumnos venían y estaban conmigo, encontraban a una persona completamente diferente. Qué increíble, ¿no? O sea, completamente diferente a cómo se la habían pintado. ¿Y vos te imaginabas que esto era lo que tu imagen sugería? ¿Te imaginabas Bueno, que...? en Buenos Aires no me pasó nunca. Bueno, ¿y por qué la actuación, Liliana? Bueno, yo te voy a ser honesta. Sí. Mira, te voy a confesar algo que me contó una vez mi mamá. Sí. Cuando yo empecé a decir y avisar en mi casa que iba a ser actriz, y mi papá por poco se muere, porque dice, no, Dios mío, el medio y que el ambiente y que esto y que el otro, bueno. Cuando vos eras chiquitita, vivías en... Porque vos me estás hablando, me dijiste, mencionaste Buenos Aires, entonces yo nací allá. Eso. Nací allá, hice toda mi carrera, me recibí de maestra, de magisterio, ¿no? Sí, sí, Maestra normal nacional. Hice también un magisterio, si se quiere decir, en francés, en la Alianza Francesa, o sea, estudios prácticos de francés que te habilitaban para dar clase en las escuelas del idioma, y paralelamente me formé como actriz, como docente y como directora. Bueno, y volvamos un poquito a eso que me estabas contando y que yo te interrumpí. Tu papá, vos me estabas contando ¿Cómo nace la actriz? Sí, ¿cómo nace la actriz? Bueno, eso, ¿cómo nace la actriz? Yo desde muy chiquitita, de los 4 años yo debuto en Canal 7, el viejo Canal 7. No me digas. De coneja,
en Alicia, en el ballet de Beatriz Ferrari, Alicia en el País de las Maravillas, donde Zulma Fayat hacía de hada. No te puedo creer, Zulma Fayat, la conocida Zulma Fayat. ¿Y vos qué Tenía hacías de ella coneja? 15 años. ¿Vos eras chiquitita? Claro, yo estaba con el conejo, viste, blanco. Sí. Y el conejo blanco, porque era una adaptación en ballet, tenía una serie de conejas y conejitas que bailaban y jugaban con ellos en el bosque. Y me acuerdo que mi abuelo, imagínate, por primera vez en televisión salía el programa, entonces yo, como había tantos conejos, yo le dije a mi abuelo, abuelo, como las chicas todas se olvidan, yo tenía 4 años, y yo me acuerdo hoy que se lo dije a mi abuelo, ¿viste la que mueve así los piecitos cuando está agachada, abuelo? Esa soy yo. Porque las demás se olvidan. Para que no se confunda, abuelo, soy la que mueve las patitas, esa soy yo. La que lo hace mejor, te faltó decir. Así que ahí ahí empezó toda tu historia de, digamos... Porque eso yo te marcó. Fui muy exigente toda mi vida conmigo. Jamás diría soy la mejor. Claro, bueno, pero fíjate un poco también tenemos eso. Por ahí yo puedo dar una imagen... descontracturada. Nada que ver. O sea, por ahí hay un preconcepto, y justamente en eso también estaba pensando, hay un preconcepto al pensar por ahí que todo lo que tiene que ver con el mundo del arte es bohemio, es descontracturado, vacío de teoría, vacío de preparación, y muy lejos por ahí está de ser así, ¿no es cierto? Nada que ver. Es estudiar permanentemente. Por eso, ¿y qué es actuar entonces? Mira, y actuar es investigar maravillosamente sobre la vida de otro para plasmarla y construirla, prestándole uno su cuerpo, su voz, su psiquis, pero construyendo la vida de otro, con otras circunstancias, con otras vivencias, y eso transmitírselo al público, ir mostrando ese otro desde uno, para que el público, desde lo que ve, reflexione, piense, se emocione, se divierta. El teatro fundamentalmente es diversión, esto no hay que perderlo nunca. Si hagas el drama más grande del mundo, es diversión. Siempre el público tiene que salir del teatro con alegría. Mira. Es decir, lo que vio siempre tiene que tener una salida, una puerta abierta. Ajá, no tiene que ser algo que salgas ahí oprimido, como diciendo veo esto y en general, sí, te puede conmover, pero generalmente en todas las obras y en todos los trabajos siempre está la salida. El público, en las grandes obras, el drama más grande, vos fíjate que tiene una salida. Sí. Hamlet, antes de morir, le dice a Horacio, contá mi historia, Horacio. Es verdad, sí, sí. Entonces deja una puerta abierta a Hamlet para que la gente vaya viendo qué le pasó a él y cómo la envidia, cómo los celos, cómo llevaron a eso, porque en realidad en Hamlet, por ejemplo, él pierde todo lo que pierde por la envidia de su tío, de querer ser él el rey, y envenena a su hermano. Exactamente. Cuestiones universales atemporales, ¿no? Que se siguen sucediendo y siguen pasando. Bueno, y Shakespeare es un clásico. Es actual, completamente actual. Ahora está el festival, justamente del 10 de abril al 25 en Buenos Aires, está el Festival de Shakespeare Buenos Aires, maravilloso para verlo en YouTube, no se lo pierdan. Qué bueno, espectacular. Entonces vos decías, hablabas de psiquis. Pero te voy a partir de esto, porque vos, mirá, vos me dijiste, ¿cómo es que nace la actriz? Sí. Mi mamá me lo contó. Cuando yo nací, mi mamá y mi abuela tenían de amigo un señor que era vidente. Eso me contó mi mamá.
Mira. Entonces dice que mi mamá se atrevió, no se atrevió en un principio, pero después se atrevió, cuando él se acercó a verme en la cuna. Yo tengo hasta la foto de él todavía, me la traje. Y me la traje y la tengo guardada y la tengo en mi casa. Le dice León, se llamaba León este señor. Le dice León, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Y él le contestó, contra todo y contra todos, actriz. Como el oráculo de Delfos, o sea, como los griegos que ya creían en el destino que estaba Y él escrito. no se equivocó en este contra todos y contra todo. Porque uno en el camino siempre tiene piedras. Sí, es verdad. Siempre. Para sortear. Yo al principio tuve que convencer a mi familia, sobre todo a mi papá, de que yo iba a ser actriz y no me iba a prostituir, para decirlo así. Sí, general, está porque perfecto. antes tenían, viste, la mentalidad, entra, ay, esa actriz se convierte en una persona liberal, bueno. Entonces, primero fue con mi papá, después convencer de que eso si bien yo no iba a tener una fortuna o no iba a tener un pasar como ellos querían, yo les avisé que me iba a formar completamente para no morirme de hambre, que se queden tranquilos. O sea, que ibas a poder vivir de lo que hacías, que es generalmente que era el mi problema meta, poder vivir de mi profesión. Y de lo que te gustaba, claramente. Porque si vos no vivís de lo que te gusta, no sos feliz. Es verdad. Entonces, ¿para qué voy a ir transmitiendo a quién? A toda mi familia, a todos los que me rodeen, una insatisfacción personal. Tal cual. Es verdad. Bueno, verdad. esto por un lado. Y segundo, que yo sí estudié francés, me recibí de maestra normal nacional, que le dije a mi papá que se quedara tranquilo, que yo no iba a dejar mis estudios. Es más, estuve en la facultad haciendo 2 años, la carrera de Ciencia de la Educación, y mi profesora de lengua y de historia del arte, en el secundario, cuando yo me formé como maestra, ella era autodidacta en Ciencias de la Educación y profesora de letras, una eminencia. Sí, sí. Fue la persona que me marcó en mi vida, en mi carrera, y fue el espaldarazo para que yo diga, yo sí voy a ser actriz. Ajá. Porque yo hice un toro, se llama un toro cuando vos tenés que reemplazar a una persona desde la mañana a la tarde, sí, para el día siguiente a la noche, sí, en un ensayo de un día, a una persona que se enfermó en una obra donde estaban todas las entradas vendidas en mi colegio, y yo tenía que era el payaso guía que unía toda la obra. Pero yo me sabía todos los personajes de memoria de esa obra, donde yo hacía solamente una muñeca japonesa que solo se movía así en un momento de la obra. Al principio se llamaba Los Muñecos de Mariana. Y bueno, cuando yo hice ese toro, la profesora, que había sido egresada de la escuela de Gené, o sea, ya una mujer que sabía, le dijo a mi mamá entre telones, hoy nació una actriz, le aviso, le dijo eso a mi mamá, y yo fui la mujer más feliz de la tierra. Es más, cuando entré con Aleso, que para entrar con Aleso era muy difícil entrar a estudiar con él, porque entrábamos, no sé, eran 40 o sobre 200 o 300 personas que se presentaban, ¿no? Y era muy exigente porque él te tomaba monólogo. Yo no sabía que era tan difícil el monólogo, ¿viste? Sí. Pero él te decía, prepare un monólogo de una carilla donde usted va a contar algo que o vivió o pasó o estudia de un autor. Y yo conté esta historia del payaso. Ajá. Cómo fue mi vida, entré de cajón, ¿viste? Después fue duro toda la formación. La formación me fue dura después, pero bueno, estuve 7 años al lado de él. Claro. Liliana, yo te propongo que mientras vos nos cuentes cómo es la formación actoral,
en qué consiste, porque el actor se expresa a través del cuerpo y de la voz, ¿no? Y primero yo pensaba, tiene que conocer su propia psiquis, conocerse a sí mismo para poder interpretar a otro. Es doble trabajo, me parece. Mientras vamos a ver el fondo que vos elegiste, cuando los chicos de control lo decidan, vamos a ver cuál es el lugar que eligió Liliana, dentro de tantos lugares que hay. Ahí estamos, nos imaginamos que estamos en las montañas y nos relajamos. Estábamos hablando del trabajo actoral, ¿sí? ¿Cómo fue Bueno, ese...? justamente en el proceso de formación personal, sí, sí. yo tuve muy buenos maestros, uno Aleso, y después tuve la suerte de estar con Hedy Krila, que fue la maestra de los maestros. Y en ese proceso de aprendizaje y de descubrimiento, también hice terapia, para mí hice terapia para... O sea, psicoanalítica. Para enseñar. Ajá. Sí, no fue freudiana, ¿eh? Ajá. Bueno, de no la importa. escuela de Melanie Klein, Sí, no no ortodoxa. Yo conocí un médico psiquiatra que hacía psicoanálisis no ortodoxo, fue maravilloso. Y eso también me ayudó muchísimo, porque cuando yo empecé a enseñar, me di cuenta que les pasaban a ellos lo que me había pasado a mí. Ajá. Entonces podés acompañar el proceso de creación de otro. Exacto. Y acompañarlo. Mira, el maestro de teatro tiene que acompañar el despertar de la creación de otro. No puede imponer, no puede... Es decir, cuando yo inclusive vine acá, tuve la suerte que Andrés Basalo, que es un director conocido y que estuvo acá... Te interrumpo. ¿Hace cuánto tiempo? Porque por ahí, a quienes no estamos tan al tanto, ¿cuándo viniste al Dorado y qué... Año 98. ¿Qué shock te produjo el cambio? ¿Cómo viniste? ¿Qué cambió en tu cabeza? Son muchas las preguntas que se me ocurren ante una persona que venía estudiando teatro en un contexto a llegar a El Dorado. Que no, tiene además yo ya vine, cuando vine grande, ya era grande, y vine siendo ya formada como actriz. Claro, vos ya eras una actriz conformada. Por un lado trabajaba dentro del teatro comercial, o sea, profesional, y también tenía un grupo, que era el grupo Había una vez. Porque yo también me dediqué a escribir teatro para niños y me especialicé también en la comedia musical para chicos. ¡Ay, qué lindo! En Buenos Aires. Y bueno, uno de los trabajos también que trajo, que en las fotos lo vas a ver, también como actriz, fue La vida de Violeta Parra. Siempre yo estuve unida en mi profesión y en lo que es lo actoral, siempre va a haber música. Ah, bien. Siempre estoy acompañada en todos los proyectos por música. Siempre la música tiene algo mucho que ver también, ¿no? Sí. Y siempre en el teatro, porque el teatro reúne ¿viste la escenografía que reúne? La parte de pintura, dibuja, bueno. Sí. Es una de las artes más completas, digamos, de las disciplinas. Es todo como mi papá, me acuerdo que un día fue a ver un espectáculo mío y dijo, qué hermoso cuadro vi. Ajá. Porque él era profesor era artista plástico, egresado de Bellas Artes. Pero fíjate ahí, hace un stop. Él no estaba lejos del arte. Él no estaba lejos del arte. Él estaba, le tenía miedo al medio. Le tenía miedo al medio porque lo conocía tal vez, o por un preconcepto de él. Sí. Y vos fíjate es que él no estaba equivocado. No, supongo que no, pero estoy tratando de analizar. Él no estaba equivocado para nada con respecto al medio. Es un medio complicado. A veces tenés la suerte de trabajar sin ningún problema y a veces te enfrentás con gente y situaciones desubicadas. ¿Te pasó? Me pasó con un asistente una vez. Ajá. De dirección. Me acuerdo que yo había ido a ver a Migré se contactó conmigo, me vio, qué sé yo, bueno, después no se dio. Yo trabajé con Migré, pero una cosa muy chiquita,
Y después no se dio porque yo hice poca televisión, realmente yo me dediqué más al teatro. Al teatro, sí. Fui más actriz de teatro que de televisión. Me encanta la televisión, lo hice, me gustó muchísimo, inclusive tuve personajes muy divertidos, no solo con Miguel, trabajé con otros directores. En televisión me fue muy bien, pero poco tiempo porque yo me dedicaba mucho más al teatro. Claro, claro. Y no, me pasó eso de que equivocó la cosa y bueno, me invitó a leer un libro que me tenía que dar según yo tenía que ir a grabar y me dice, bueno, te acompaño hasta tu casa. Y cuando subimos al remis, él le dice al remisero, vamos a una amueblada. Y yo Dijiste, no entendía. dije, una amueblada debe ser un lugar que no corresponde. Te sonó mal. Me sonó mal. Sí. Entonces yo tranquilamente le dije, mire, ¿sabe qué? Le dije al remisero, usted me deja a mí en Rivadavia y Centenera. Lo miré a él y dije, nosotros nos bajamos y ahí decidimos dónde vamos. Claro. Yo no voy donde vos decidís. Exactamente. No. Bueno, me corrió por todo, te imaginás, por todo, O sea, por todo Rivadavia. Acoso, ¿sufriste acoso? No, sí, y Centenera. Y yo le dije, mientras me corría, pues era una cosa muy absurda, realmente. Me lo cuento hoy, es una absurda. De película. Claro, le dije, realmente, viste, pará, porque voy a empezar a hacer un escándalo y no te va a gustar. Ah, exactamente. Y ahí me dejó de molestar. Muy bien, entonces que había un poco ese preconcepto de que el medio artístico en general era proclive a ese tipo de situaciones. Mujeres y hombres pasaron, Sí, mujeres y hombres que aparentemente por situaciones ser... que... Sí, Yo tengo un amigo que directamente tenía un personaje, un día vino angustiado, estaba haciendo La vida de Violeta Parra, y él estaba con un personaje en televisión fantástico, le estaba yendo re bien, y viene un día a verme en Violeta, éramos muy amigos. Y entonces me dice, che, Lili, vine a verte, vamos a charlar, sí, vamos a charlar, qué sé yo, vamos a casa, por ahí está Marcelo, charlamos, bueno. Y se había hecho tarde, entonces nos quedamos conversando y me dice, te tengo que contar algo, estoy hecho pelota. Me acaban de cortar el personaje. ¿Cómo? No. Me dice, y sí, me pidieron que fuera a buscar a la casa del libro el productor. Y se quiso propasar. Y entonces, bueno, y él le dijo en el día siguiente, le cortaron, no siempre pasa esto, ¿no? No, pero en todos los ámbitos pasa, incluido el ámbito artístico, pero se creía y también. todo el mundo que cree que solamente en el ambiente artístico. Pasa en todos los ámbitos. Y pasa en todos los ámbitos. Pasa en todos los ámbitos. Lamentablemente estamos expuestos a que, y condicionados a que no se valore nuestro profesionalismo, nuestra formación y nuestra capacidad para un trabajo, sino que parece que vos el derecho de piso que tenés que pagar es otro. Y eso debería terminar. Eso creo que lentamente se está modificando por la posibilidad que tenemos todos de contar lo que nos pasa, de expresarlo, de decirlo y de empezar a poner límites de cosas, o sea, situaciones que antes se callaban por pudor o porque uno tenía miedo de perder su trabajo, hoy en día se exponen abiertamente y tienen otro tratamiento, ¿no? Me parece a mí que lentamente, sí. Aún así sigue sucediendo y lo sabemos, lo vemos a diario. Pero sí, por supuesto. Pero bueno, ¿y qué te pasa? Yo a veces pienso que actuar es exponerse, ¿no? Por eso el contra todo. El contra todo. De que él decía, sí. De que este hombre dijo y tenía razón. Porque yo me podía haber asustado, yo podía haber dicho, no, dejo la carrera, dejo la profesión. Un productor, no voy a nombrarlo porque es conocido, un día me dijo, vos no vas a llegar a nada. Te dijo eso directamente, sí, vos no vas a llegar a nada. Y entonces yo lo miré, ¿no? Como diciéndole, ¿por qué? Porque aparte yo era muy amiga de su familia. Y entonces lo miré sorprendida, y digo, ¿por qué me decís eso? Y me dice, porque los contratos se firman en la cama, y vos no sos una mujer así. Ah, directamente te lo dijo, los contratos se firman en la cama.
Qué tremendo. Y vos eras muy determinada, porque lo que observo tenías claro, así como Mira, ese designio yo de le la agradezco a Dios enormemente cuna. Sí, ese carácter que para estas situaciones Él hacía que Jesús me permitía que apareciera. ajá. Porque ahí sí, yo te digo que aparece una Liliana irreconocible. Es el dragón que yo tengo en el horóscopo chino. Sos dragón, y en el horóscopo occidental, ¿qué sos? No lo conozco, Ah, ¿no? no. No sabes si sos de Virgo, de Escorpio, de Ah, Tauro. sí, perdón, soy taurina. Ah, bueno, también Con tenés... ascendente en Leo, me contaron terrible, es terrible. Bueno, entonces una personalidad determinada, ya segura de lo que querías hacer, y me estás contando todos los moldes o los preconceptos o las estructuras que tuviste Y que le agradezco romper a Dios que me haya cuidado. y todas las cosas que tuviste que atravesar para Sí. poder ser lo que querías ser. Por eso yo me dediqué a estudiar y a formarme. Entonces yo pensaba, si no tengo trabajo como actriz, por ahí tengo como directora. Claro. No tengo trabajo como actriz, como directora, pero tengo trabajo como docente. No tengo trabajo como docente, actriz, directora, escribo. Perfecto. Entonces me formé en todo. Perfecto. Para escribir teatro, para actuar, para dirigir, para enseñar. Hice una formación completa. Una formación integral. Y de última está todo relacionado con todo en la vida. O sea, a veces no son compartimentos estancos, porque ¿cuántas veces, yo me preguntaba, elaboramos personajes para distintas situaciones de nuestra propia vida? ¿No es cierto? Y no somos conscientes de ello. Bueno, ¿no? el teatro es un reflejo estético Sí. de la realidad, porque no es que plasmamos la realidad tal cual es, sino que justamente buscamos la transformación de esa realidad para que nosotros reflexionemos en cómo podríamos una situación transformarla en algo mejor. Claro, uno se ve reflejado cuando uno va a ver, uno cuando va a ver una obra de teatro no está pensando que eso no es real, que eso no, uno cree lo que le pasa al personaje, lo vivencia y te atraviesa la obra y te queda como después una reflexión, que esa es por ahí un poco la idea, ¿no es La cierto? idea es esa, ¿no? Que el público se vaya pensando, reflexionando, queriendo también a esos personajes, ¿no? Stanislavski, el maestro creador del método de formación del actor, maestro ruso, él decía que uno siente que el personaje lo tiene o que cumple un buen trabajo cuando el público quiere volver a ver la obra. Eso es lo que él decía, bien. Y a mí me ha pasado. Qué bueno. De gente que ha venido de nuevo a ver porque quería ver si lo que había visto esa vez se repetía o no, y para cerrar algunas cosas que no les había quedado y que quería ver del personaje. A mí me pareció fascinante porque lo que había estudiado después lo pude cumplir, ¿no? Se me pudo cumplir. Fantástico. Entonces ahí es cuando uno se siente satisfecho. Mi mayor satisfacción es, por ejemplo, ahora actualmente, nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo, sí, donde hay un equipo de trabajo, donde todos nos lucimos, donde todo el espectáculo está completo. Siempre el espectáculo tiene que estar completo, es decir, no es que uno tiene que estar más arriba que otro o el único trabajo que me gustó fue el de tal persona. Entonces hay una falla. Claro. Algo pasó ahí, en ese espectáculo, porque el espectáculo tiene que ser es un bloque. Claro, es una unidad, ¿no? Entonces, no puede fallar la escenografía, no puede fallar el vestuario, no puede fallar las luces, no puede fallar la música, no puede fallar la actriz, no puede fallar el actor, no puede fallar la dirección. Es un arte grupal, podríamos decirlo de alguna manera. Un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo, ¿no es cierto? En donde si entonces, fracasa uno, cuando vos ves todos. que el público sale feliz del espectáculo, decís, bueno, uno siempre sabe que algo falta. Sí, ya hasta último momento. Aparte, me imagino que debe ser muy perfeccionista. Sí, uno siempre, viste, lo ve y dice, no, me faltó el ritmo, acá falta esto, faltó lo otro.
siempre. Claro. Yo no conozco ningún director que esté absolutamente conforme con su trabajo. Lo que sí uno ha visto es directores, o me ha pasado a mí, estar felices con lo que pasa con el público. Ah, sí. Que eso como actriz o como docente o como directora me hace feliz cuando cuando veo que un alumno logra en su trabajo crecer, va encontrando este actor que tiene adentro, esta actriz, o cuando el público sale agradecido de lo que ve, entonces tanto en la dirección como en la actuación uno se siente feliz que la entrega llegó, porque lo nuestro es esto. Es entrega, ¿no es cierto? Es así hablamos de vivir de la profesión, ¿no? Pero más allá de que uno está trabajando para vivir de la profesión, también es una vocación esto de entregar. Una pregunta, dijiste vocación. ¿Se nace o se hace actor o actriz? Yo creo que están las dos. Las dos cosas, ¿no? Yo creo que sí. Uno tiene que identificar y después esa potencialidad hay que tenés desarrollar. Hay una vocación para poder seguir en esta profesión y después sí, la formación es muy importante. Muy bien, nos están avisando que dentro de un ratito tenemos que hacer un pequeño corte. Pues bien, después yo te voy a preguntar, y quiero que lo pienses, ¿cómo haces para elaborar un personaje? ¿Sí? O sea que eso requiere también su tiempo y su estudio, y en el cuerpo, ¿cómo haces para sentirlo en la parte psíquica del personaje? Bueno, y con esta pregunta que Liliana nos va a responder después de este